morning. Happy Sabbath to all of you. It's a real privilege to be back again. After last night, we had a wonderful little time last night, and to have a little cedar pulpit like this that Don made. This morning, before we begin, I want to show you something interesting. Esta mañana, antes de empezar, quiero mostrarles algo significante. Sister Lily is here with us today, and she has been working on something that is very, very appropriate, very interesting for children. La hermana Lilia está con nosotros aquí y ella está haciendo algo que es muy importante para nosotros. Could I ask Sister Lily to come forward, please? Pase, por favor, hermanita Lily. Sister Lily is developing a series of children's books, little illustrated Bible stories. La hermana Lily está haciendo como un librito para los niños, historias de la Biblia, que van a ser muy prácticos para los niños. She has them in Spanish, and she's still producing them, but now they're translating them to English. Ella los tiene en español, muy prácticos, pero ahora también los están traduciendo al inglés. She does all her illustrations. Ella hace todas sus ilustraciones. And she's making them available for free to anybody who wants them in our ministry anywhere around the world. Y ella las quiere dar para que sea, para que ustedes los puedan conseguir. Ella no lo está vendiendo, es gratis y cualquiera puede producir los libros para regalar. This is what I believe the Holy Spirit is doing today. Esto es lo que yo siento que el Espíritu Santo está haciendo hoy. When God wants to use our skills and give us gifts and talents to give freely to the world. Dios está nos da talentos. Dios está dando los talentos hoy para que puedan ser usados para su obra, para avanzar a la obra. And Sister Lily is doing that. Y la hermana Lily está haciendo eso. Hermana, ¿cuándo Dios le dio esta idea? ¿Hace cuántos años? 3 years ago. Yeah, okay. 3 years ago, she had this idea and she started developing it, and now she has, ¿cuántos libros tiene hasta ahora? 5. She's done 5 books. ¿Y va a ser más todavía? And she's going to continue illustrating and doing more books and getting them from Spanish into English as well. I'm delighted and thankful that God put this idea in His people's minds so that they can share with the world the stories of Jesus. Él está agradecido a Dios porque Dios ha permitido que los talentos de la hermana sean usados para que pueda compartir el mensaje de Dios con otros. Muchas gracias, hermana Lily. Thank you. I only had one suggestion for her. Solamente una sugerencia para ella. Where it has her name, Lily Martinez. Donde tiene su nombre Lily Martínez. But Aunt Lily. Y ponga tía Lily. You remember Uncle Arthur? ¿Ustedes se acuerdan de el tío Arthur? Your Bible stories. Era el de las historias bíblicas de los niños. Las bellas historias de la Biblia. Las bellas historias. It's Uncle Arthur, right? We all know Uncle Arthur. Todos conocemos al tío Arthur. So we need to all get to know Aunt Lily. Así que todos necesitamos conocer a la tía Lily. And for children, it's really nice to call somebody an adult, aunt and uncle. Ajá, y es bonito para que los niños puedan también llamarles. A little closer, if you just from the cameras asking so they can get us all on the same shot. Okay, well, it's a beautiful, beautiful Sabbath morning. Esta es una bella, bella mañana. When Aunt Becky and myself, we flew in from near Memphis yesterday. La tía Becky y yo volamos de Memphis ayer. There was some severe storms west of Memphis that moved even halfway between Memphis and Chattanooga. Había tormentas, ¿verdad? Que se estaban moviendo entre Chattanooga y Memphis. And we thought it was going to head this way, but thank the Lord, it didn't get this far. Y parecía que venían para acá, pero gracias a Dios no fue así, fueron desviadas. So we have this beautiful weather just for this, and cool weather for this camp. Y ahora tenemos esta mañana fresca para tener ese campamento.
So as we begin now, we're going to open with a word of prayer, Ahora vamos a empezar con una oración. and we'll ask God to bless the message this morning and may be an encouragement to us. Vamos a pedirle a Dios que bendiga el mensaje y que nos pueda dar motivación. Let us bow our heads. Bajemos la cabeza. Heavenly Father, this morning we are grateful to be here in your presence. Estamos agradecidos en esta mañana por estar delante de tu presencia. We realize that we live in solemn times Nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos solemnes and that we need to prepare physically and spiritually. y que necesitamos prepararnos físicamente y espiritualmente. But then we've been doing this for many years. Pero hemos estado haciendo esto por muchos años. We need your help. Necesitamos tu ayuda. Please intervene in our lives, Por favor, interviene en nuestra vida, change the variables, cambia las variables and help us to give us divine strength and energy to be able to do these. y danos fuerza divina y espiritual para hacer esto. We need it, and we thank you that you hear our prayers. Lo necesitamos y te agradecemos por escuchar la oración. Now speak to us today, we pray. Habla a nosotros, te pedimos hoy, In Jesus' name, en Cristo Jesús. amen. Amén. Last night, we heard some encouraging stories Anoche escuchamos historias inspiradoras. we learned that the more we trust God, Aprendimos que entre más confiamos en Dios, even if we don't understand, aunque no and entendamos, if we just follow His instruction, si seguimos sus instrucciones, it's for our good. es para nuestro bien It's for the good of others. y para el bien de otros. It's not always easy. No es siempre fácil. Sometimes we are called to stand alone. A veces somos llamados a permanecer solos. Everybody likes to be with others, but sometimes we have to stand alone. La mayoría de nosotros nos gusta estar con otros, relacionarnos con otros, pero muchas veces Dios nos llama a estar solos. And we have to learn to be strong in the Lord. Y necesitamos aprender a ser fuertes en el Señor. In my Bible here, in Isaiah 49, En la Biblia, en Isaías 49, I have a picture of a young Korean girl, a friend of mine. tengo la foto de una joven coreana. Aquí está la foto. Her name is Esther. Su nombre es Esther. And she didn't want me to take a digital picture of her, but she gave me her picture. No quiso que yo tomara una foto digital de ella, pero tengo su foto. She escaped from North Korea Ella escapó del norte de Corea to China. a China. And there in China, she found a little chapel. Y ahí en China ella encontró una pequeña iglesia And she read a book, y ella leyó un libro, The Blessing of Suffering. La bendición del sufrimiento. In that little book, led her to Jesus Christ. Y ese librito la llevó a conocer a Cristo Jesús. She became a Christian at 4 o'clock in the morning, in the cold winter morning, in that little chapel. En esa iglesita ella se hizo cristiano en una mañana de invierno fría. She was recaptured and taken back to North Korea. Ella fue capturada y llevada al norte de Corea. She prayed that nobody would ask her if she was a Christian. Ella estaba orando para que nadie le preguntara si ella era cristiana, Because it's an automatic death sentence to be a Christian. porque es una sentencia inmediata el ser cristiano. Someday in this country, Algún día en este país and probably all over the world, y probablemente en todo el mundo, during the final stages of the Sunday law, durante los estadios finales de la ley dominical, it will be a death sentence to those that choose to honor God. también va a haber una sentencia de muerte a aquellos que escogen seguir a Cristo. It divides people in two groups very rapidly. Eso dividirá a la gente en dos grupos inmediatamente. Because if you have to make your decision, are you going to obey God or man? Today you make your decision and the results will follow. Porque tú tienes que tomar una decisión hoy, si sigues a Cristo o sigues las leyes del hombre, y eso va a hacer que haya división. If today, this group here today, were to be given that choice, Si este grupo hoy aquí tuviese a tomar esa decisión,
we would divide into two groups very fast. nosotros nos dividiríamos entre dos grupos They inmediatamente. would not give you the privilege of saying, let me think about it for a couple of days. No habría esa oportunidad de decir, déjame pensarlo por unos días. Today, decide what side you're on. One choice leads to death, the other you will save your life. Hoy decides de qué lado vas a estar. Una va a llevar a la muerte y otro va a mantenerte. This happened many times in Iraq. Esto pasó muchas veces en Irak. The ISIS would show up at a Christian family's home, ISIS se presentaba en una casa donde creían en Dios, cristianos, and they would gather all the little children, y todos los niños tenían que ser tomados. and they would ask them the question, are you going to be a Christian like your parents, or are you going to be a Muslim? Y a los niños se les preguntaba, ¿van a ser cristianos como sus papás o van a ser del lado de los musulmanes? And if the children said Jesus Christ, Y si los niños decían Cristo Jesús, they were immediately decapitated. eran decapitados inmediatamente. Not the parents, No los papás, the children. los niños. And almost 100% of the children chose Jesus Christ. Y casi el 100% de los niños, ellos escogían a Cristo Jesús. And the parents would be left with no children. Y entonces los padres los dejaban sin hijos. How difficult that would be. Qué difícil sería esa situación. Sister Esther returned to prison. La hermana Esther regresó a la prisión God allowed her to escape for a second time. y Dios permitió que ella escapara por una segunda vez. Her story is published in a book called Searching or Longing for the Light. Su historia está publicada en un libro que se llama Buscando la Luz. You can download the book for free in missionarybooks.net. En esto de missionary.net, ahí pueden tomar esos libros gratis, In leerlos. Spanish, we have librosmisioneros.org, creo. Ok. And she escaped to China and then eventually made it to South Korea. Ella escapó a China y eventualmente volvió al norte de Corea, No, al sur. al sur de Corea. She was given citizenship, Se le dio ciudadanía ahí and that's where I met her, in South y Korea. es ahí donde la conocí, en el sur de Corea. Her dream was to reach her people in North Korea. Su sueño era alcanzar a la gente en el norte de Corea. She went to China many times, Ella fue a China muchas veces and she sponsored people to go across, business people to go across into North Korea and carry literature. y ella, how do you say the word? She sponsored, ella pagó y auspició la entrega de literatura por personas de China a Corea del Norte. Okay. And so North Koreans, even though they're Koreans, Las personas del norte de Corea, aunque son coreanos, have been separated for so many years from South Korea. han estado separados de los del sur de Corea They have a different accent now than they did years ago. y tienen diferente acento a comparación como antes no era así. And if you were Korean and you heard a North Korean, you would know immediately they're North Korean. Si tú escuchas a una persona de Norte Corea hablar como tú vas a saber que son del norte de Corea. And she was found out and she was deported back to North Korea. Y entonces cuando ella habló, la deportaron del sur de Corea al norte de Corea de vuelta. We don't know if she's alive or dead today. Hoy no sabemos si ella está muerta o viva, But her example to us is very clear. pero el ejemplo de ella para nosotros es claro. She was willing to stand alone. Ella estaba dispuesta a permanecer sola And do what she could to reach her people. y hacer lo que podría hacer para alcanzar a las personas. I opened my Bible and opened it up and just put her picture there. Yo abrí mi Biblia y simplemente puse la foto ahí. And later I realized on another occasion Y en otra ocasión me di cuenta that I'd put it on Isaiah 49.
que lo había puesto en Isaías 49. Verse 24 and on says, 49, 24. Shall the prey be taken from the captive? Let me find it for you here in Spanish. 49. Spanish here. Okay, verse 24. ¿Se le podrá quitar la presa al poderoso o el justo cautivo será liberado? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with you, and I will save thy children. Pero así dice Jehová, aún los cautivos serán rescatados del poderoso, y la presa del tirano será librada, porque yo pelearé con los que peleen contra ti, y yo salvaré a tus hijos. What a wonderful promise. Qué maravillosa promesa. I pray that God has protected her and delivered her from the prey as a prey of the captive. Yo oro de que ella ha sido liberada y permanece liberada por el poderoso poder de Dios, De los poderosos. de los poderosos. Today's sermon title is When a Good Man Does Nothing. El título de hoy es Cuando un hombre bueno no hace nada. In the 1940s En 1940, 1939 to 45, a 1945, when Nazi Germany came to power, cuando el poder nazi de Alemania llegó al poder, the Jews were the first to be attacked. los judíos fueron los primeros de ser atacados. Then conservative Christians, Y luego los cristianos conservativos, conservadores. and eventually anybody who did not support the Nazi state. Y eventualmente cualquiera que no apoyara al régimen nazi, Anybody. cualquiera. And good people saw what was happening, and most of them kept their mouth shut. Y había mucha gente buena y muchos de ellos veían lo que estaba pasando, pero permanecían callados. Most Protestant churches kept their mouth shut. La mayoría de las iglesias protestantes también mantenieron su boca callada. The Seventh Adventist Church kept their mouth shut. La iglesia adventista del séptimo día también mantuvo su boca callada. Hitler said, I want young people to fight on Sabbath. Jethro dijo, yo quiero que hayan jóvenes adventistas que peleen los sábados. So the division passed a ruling saying all Adventists are permitted to work on Sabbath. Y entonces pasó la ley que todos están supuestos a trabajar, podían trabajar en sábado. So Hitler told the Adventist young people, you no longer have permission to take Sabbath off because your division has authorized you to work on Sabbath. Entonces, como la división había tomado esa decisión, Hitler dijo, ustedes los jóvenes adventistas ya no tienen quien los apoye y ahora tienen que trabajar los sábados. What a difficult decision for a young Adventist person. Qué decisión difícil para hacer a un joven de esa edad. What do you do? ¿Qué haces? Are you loyal to God or loyal to your church? ¿Qué haces? ¿Eres fiel a tu iglesia o eres fiel al Estado? Where is your first loyalty? ¿Dónde está tu lealtad primera? It's nice when both sides are on the same. Es bueno cuando los dos lados están del mismo lado. But when the two are on different sides, you have to choose. Pero cuando hay esa división, uno tiene que escoger. I'm going to ask for the children not to run in front of the cameras, okay? Pedimos a los niños que se mantengan del lado de que no esté la cámara. Many young people chose to obey and work on Sabbath. Muchos jóvenes escogieron obedecer y trabajar en sábado. And some chose to be loyal to God rather than to man.
Y otros escogieron ser leal a Dios y no al régimen de Hitler. They faced execution and imprisonment. Y tenían que enfrentarse o ejecución o ser prisioneros. And that's where the Reformed Seventh Adventist Church was born in Germany. Y es cuando en Alemania nació la iglesia reformatoria De la Reforma. de la Reforma. It's a hard decision when you have to stand alone. Es una decisión difícil cuando uno tiene que pararse solo. When your own church members and maybe church leaders are on one side and God apparently is on the other side. Cuando los líderes o miembros están de un lado y las cosas de Dios están del otro. That's coming again to each of us. Y una vez más vamos a tener que enfrentar esa situación. It's going to happen. Each of us are going to have to make a decision on our own where we're going to stand. Y cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de qué lado vamos a estar. In the church, there are two groups. En la iglesia hay dos grupos. And God himself knows what side each of us are on. Y Dios sabe en qué grupo nosotros cada uno estamos. Only God knows our heart. Solamente Dios conoce nuestro corazón. And he knows which are his. Y Él sabe quién pertenece a Él. May we always be on God's side. Que podamos todos estar del lado de Dios. And eventually, of course, God will clean house. Y eventualmente Dios va a limpiar la casa. So his people, one church, one God, one people. Así que una iglesia, un grupo de personas, una iglesia. One shepherd, one flock. Un pastor y un rebaño. De ovejas. Y de We need you to come to Bolivia and translate for us. You're going to get really good. Good. Next time. Practice really gets good. Okay. And there was a Lutheran pastor that stood up during that time. Durante este tiempo hubo un pastor luterano que él sí se paró. He was a dissident. Era un disidente. What does a dissident mean? ¿Qué significa la palabra disidente? Is it a bad word, a good word? ¿Es una palabra buena o una palabra mala? It can be used as a bad word, but dissidents of communism, dissidents of Nazism are considered to be heroes. Ajá. Podría tomarse como una palabra mala, pero en realidad es una palabra buena. Disidentes del régimen de los nazis Comunismo. y del comunismo. Alexander Solzhenitsyn is a world hero. Ajá, se consideran héroes. And this Lutheran pastor, Dietrich Bonhoeffer, Y este pastor disidente, Dietrich Bonhoeffer. Okay. El nombre en alemán es Dietrich Bonhoeffer. Okay. And he's a world hero. Él es un héroe mundial. But let's put ourselves in his shoes. Vamos a ponernos nosotros mismos en sus pies, en sus zapatos. The Lutheran Church generally caved in to Hitler. La iglesia luterana realmente se entregó a Hitler. They didn't want to open their mouth. Ellos no querían abrir su boca. But Pastor Bonhoeffer was one of their well-known pastors of one of their biggest churches. Pero el pastor Bonhoeffer era uno de los pastores en la iglesia más grande luterana. He could see that Hitler did not honor God. Y él se daba cuenta de que Hitler no honraba a Dios. And that he was killing Jews. Y que estaba matando a los judíos. And anybody who stood up for them. Y cualquier persona también que estuviese en favor de los judíos. So he risked his own reputation and even risked losing the support of his own leadership in the church. Y él arriesgó su posición y su liderazgo dentro de la iglesia. And eventually, Y by standing up against Hitler, y eventualmente él fue en contra de Hitler. head-on collision. Fue un enfrentamiento frente a frente. He was imprisoned. Y lo mandaron a la prisión. He was engaged to be married. He never got married. Él estaba comprometido para casarse y nunca se casó. Finally, as the war neared the end,
A medida que la guerra ya venía a su final, 1945, the war ended. en 1945 la guerra terminó. Just a few weeks before the war finished, Un poquito antes que terminara la guerra, most prisoners were thinking to themselves, maybe we will be released. la mayoría de los prisioneros pensaban, a lo mejor vamos a ser liberados. April 9, 1945. Abril 9, 1945, Hitler gave the order, hang all of them. Hitler dio la orden que se colgaran a todos los prisioneros. And he was executed early in the morning along with all his companions, and he was hung. Y este pastor fue ejecutado junto a todos sus otros compañeros debido a esa orden. It must be a lonely experience to stand alone with a rope around your neck. Ha de ser una experiencia única el poder pararse con una soga alrededor de tu cuello. That's a lonely experience. Esa es una experiencia solitaria, But God was standing with him. pero Dios estaba con él. He gave his life. Él dio su vida. Joseph stood alone, José se mantuvo solo went to prison, y fue a la prisión, and eventually God honored him by making him prime minister. y eventualmente Dios lo honró y lo hizo el ministro primario. Do you think that Potiphar and his wife were invited to the inauguration? ¿Tú crees que Potifar y su esposo fueron invitados a la inauguración? Of course. Claro que sí. Now, Potiphar's wife had accused him falsely La esposa de Potifar lo había acusado falsamente. that she was there, and she was wondering, now this primer ministro, Y ahora ella estaba pensando, uy, ahora es primer ministro. he's going to get even with me. Ahora se las va a cobrar de mí. He may even execute my husband. Y a lo mejor hasta hace ejecución a mi esposo. And now they learned what a real godly man was like. Pero ahora aprendieron qué significa un hombre de Dios. Forgiveness. El perdón. So wherever God places you, with the noose around your neck or as a prime minister, Y en donde quiera que te ponga Dios, ya sea con una soga en tu cuello o como un líder primer ministro, de primer ministro, we are to stand for God. debemos de mantenernos en pie por Dios. Daniel and his 3 friends Daniel y sus 3 amigos had to stand alone. también tuvieron que ponerse de pie solos. They risked everything. Arriesgaron todo. They were slaves, Eran esclavos, privileged to go to the court to be trained for Nebuchadnezzar's court. privilegiados de haber sido escogidos para estar en la corte del rey. They risked everything by not wanting to eat the king's food. Ellos arriesgaron todo al rechazar comer el alimento del rey, But God honored them. pero Dios lo honró. They finished Terminaron summa cum laude, con summa cum laude, the top in all the kingdom. lo más alto que se podía alcanzar en ese reino. Do you remember when you graduated? ¿Tú te acuerdas cuando te graduaste? Maybe high school, maybe the university. A lo mejor preparatoria, a lo mejor universidad. Maybe you were the ones that graduated with cords around your neck. O a lo mejor uno de ustedes fue de los que se graduó con honores en su cuello. Some have with honors. Algunos con honores, Some are magna cum laude. otros son de eso de magna cum laude. And if you graduated with 4.0, you have summa cum laude. Y si te graduaste con Highest honors. con un punto de 4.0, ahí te dan los honores más altos, el summa cum laude. Daniel and his 3 friends were summa. Daniel y sus amigos fueron de esos de summa cum They were laude. given the highest positions in the kingdom. Se les dieron las posiciones más altas en el reino. And now they were asked to risk it all again. Y ahora se les presentaba de que tenían que arriesgarlo todo de The 3 nuevo. friends were asked to bow before the golden statue. Se les pidió que se postraran delante de la imagen de oro. They said, we don't think about it twice.
Nosotros no lo vamos a pensar 2 veces, dijeron They ellos. told the king, we will not bow before your image. Nosotros no nos vamos a postrar delante de esa And imagen. our God will save us. Y nuestro Dios nos va a salvar. But even if he doesn't, we will not bow before that image. Pero aunque no nos salve, no nos vamos a postrar delante de la imagen. You would think they would be more tactful. Pensarías que serían más táctiles, más suaves. Your Majesty, you have been very kind to us. Podrían haber dicho, Su Majestad, usted ha sido muy amable con But nosotros. please, we ask you to please consider our situation. Por favor, te pedimos que consideres nuestra situación. We are Jews and we cannot bow before images. Pero nosotros somos judíos y no nos podemos postrar delante de las imágenes. They didn't explain, they just said, we will not. Ellos no explicaron nada, simplemente no lo hicieron. We will not be careful to answer thee, O king. No vamos a ser cuidadosos en contestarte, el rey. The king was so furious. El rey estaba bien furioso. The Bible says he heated up the furnace 7 times. Y entonces calentó el horno 7 veces más. Now, I don't really believe that it's possible to heat up a wood oven 7 times hotter. Ahora, yo no creo que sea posible calentar un horno así 7 veces If más. you had a thermostat or a thermometer in there, I doubt that it was 7 times hotter than it initially was. Y yo pienso de que ese horno no estaba calentado solamente 7 veces más. They probably threw in 7 times more firewood and it just raged hot. Posiblemente agarraron madera y la tiraron ahí 7 veces más madera para que se calentara ese In horno. any case, it was very hot. Pero en todo caso estaba bien caliente. Instant incineration. Incineración instantánea. My grandfather used to work at Bethlehem Steel in Pennsylvania. Mi abuelo trabajaba en de metales. Sí, la fábrica de metales en Fábrica de- Belen, Pennsylvania. Ajá. And he saw a man fall in a bucket of molten steel. Y dice que él vio cuando una persona cayó en una cubeta grande que tenía metal fundido. You've seen those big buckets this big where molten steel is poured out. Ustedes han visto esas cubetas grandísimas donde tienen esos metales ahí He calientes. said a man stumbled and he fell right into one of those. Un hombre tropezó y cayó en una de esas cubetas. How long do you think he existed? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que él existió? Instant incineration. Incineración instantánea, It was over. así como el vapor, y se terminó. That's what would have happened to the 3 friends. Eso es lo que hubiera pasado con los 3 amigos de But instead, Daniel. they're walking around in the air conditioning inside the fire. Pero en lugar de eso, estaban caminando dentro de ese horno como si estuvieran en aire acondicionado, And caminando. Jesus was with him. Y Jesús estaba ahí. Did you know that even if you're called to die, you never die alone? Tú sabes que aunque seas llamado a morir, nunca vas a morir solo. 30 to 50 million martyrs during the Middle Ages. 30 a 50 millones de mártires durante la Edad Media. And every single one of them died with Jesus at his side. Y cada uno de ellos murió con Jesús a un lado. Wow. Saying, don't worry, we'll do this together. Y Jesús les decía, no se preocupen, lo vamos a hacer juntos. How do you think young ladies and old men can be singing while they burn? ¿Cómo piensas tú que una persona que está en esa situación para morir va a estar cantando himnos? Only God can do that. Solamente Dios puede hacer esto. Then Daniel had his time. Y Daniel, He had his time. él también tuvo su tiempo. He had to face the lions by himself. Él tuvo que enfrentarse a los leones por sí solo. I just love that answer early in the morning when the king said, "Oh, Daniel, Y a mí me encanta esa respuesta cuando el rey le dijo, oh Daniel, is the God who you serve able to save your life?" ¿es el Dios al que tú sirves? ¿Podría ser posible que Él salve tu vida? "Oh, king, live forever. Y él dijo, Dios vive por The siempre. God whom I serve has shut the lion's mouth."
El Dios a quien yo sirvo ha tapado la boca de los leones. I have slept all night, warm, lying on the side of a lion. Dice él, he dormido toda la noche a un ladito del león y me mantuvo bien calientito. I am alive and well, O king. Yo estoy bien y con vida, oh rey. The king was so delighted to have his friend back. He had him taken out. Y el rey estaba tan gozoso de tener a su amigo que mandó a que lo sacaran de ahí. But then what happened next wasn't so nice. Y lo que siguió próximo No era tan bonito. no era tan bonito. All his accusers and their wives and their children were thrown into the lion's den. Los que lo acusaron, la familia de los que los acusaron y con sus hijos, todos fueron mandados al foso de los And leones. before they hit the ground, they broke their bones. Y antes que pegaran al suelo, ya los huesos se los había agarrado el Those were león. hungry lions. Esos eran leones hambrientos. We are called to stand alone. Hemos sido llamados a permanecer solos. I received a call some years ago Recibí una llamada años atrás from the head of a very large ministry known throughout the Adventist world. a la cabeza del jefe de un ministerio conocido en todo el ámbito adventista. He said, David, you just preached a sermon David, tú acabas de dar un sermón that the crisis is near, que la crisis está cerca. even at the doors. Ahí está a las puertas. I said, yes. Y yo dije, sí. He said, David, you don't know if it's that close. Y me dijo, David, tú no sabes si está tan cerca. No, I don't know how to give a date of when it happens. Y yo no sé cómo dar una fecha cuando suceda, dijo. But when should we sound the alarm? Before it happens or after it happens? Pero David les dijo, ¿cuándo voy a sonar la alarma? ¿Antes que pase o después que pase? When you have a watchman on the wall, are they supposed to wait till the enemy gets there or as soon as they perceive that trouble's on the horizon? Cuando un Uh, Vigilia, pero son, ¿cómo se dice? Centinela. cuando un centinela da la alerta, When they see trouble coming on the cuando ven el problema, los problemas viniendo en el horizonte, or wait till they get there and when you're sure, then you can sound the alarm. o cuando ya ves que eso está ahí, es cuando vas a sonar la alarma. What do you think? ¿Qué es lo que tú What's piensas? better? ¿Cuál es mejor? When they first sense trouble or Cuan- when they're sure what it is? ¿Cuando primero se ve el problema o ya cuando el problema ya está por llegar? The sooner the better. Entre más pronto, mejor. As soon as you sense something is like that, sound the alarm because it gives time for people to get ready. Cuando Dios se da ese sentido de que hay que sonar la alarma, hay que hacerlo. So I told him, he said, you're going to be all by yourself out Él, there like a iceberg out there floating by yourself. él le dijo, tú vas a estar solo, tú vas a estar como ese coso de Témpano. hielo, Témpano de hielo. témpano de hielo, solo ahí flotando en el agua. I said, it's true. Y yo le dije, es verdad. But if God impressed me and I do what God impresses, I'm not responsible for the results. I just have to say what God has asked me to say. Él dice, si Dios me impresiona a mí sonar la alarma, yo la voy a sonar porque Dios me lo ha impresionado. If I want to stay safe, where I don't do anything until I am positive, then it's already too late. Ajá. Si yo me mantengo del lado donde estoy seguro y no doy la alarma, entonces cuando el problema, vienen los problemas, entonces ya no sonó la alarma como debería de ser. And he was right that it's a little dangerous to stand alone. Sí, él estaba en lo correcto. Es difícil estar solo. He was calling me out of friendship. Él estaba diciéndome eso de amistad. But there is an advantage to standing alone. Pero hay una ventaja cuando uno está solo. When you do sound the alarm, Cuando uno suena la and the alarma, crisis does come,
the crisis does come, y la crisis entonces llega, people are grateful la for time to gente prepare. está agradecida porque tuvieron tiempo para estar preparados. The year after I preached that, El año después de que prediqué eso, just a hair over a year, un poquito más de un año, the world pandemic broke out. vino la pandemia que afectó a todo el mundo. Now, I didn't know what kind of crisis, Yo no sabía qué crisis se avecinaba, but I think all of us would agree that pandemic was a world crisis. pero podemos estar todos de acuerdo de que la pandemia fue una crisis mundial. But that was only the beginning. Pero eso solo ha sido el comienzo. More pandemics are coming, Más pandemias van a venir, more economic crisis, más crisis económicas, political, políticas wars and rumors of wars, y también rumores y guerras. and spiritual crisis as well, Y también va a haber crisis and espiritual a Sunday law. y también la ley dominical. All of it's going to come like a storm on the horizon. Todo va a venir como una tormenta en el horizonte. Like my wife mentioned, relentless in its fury. She read this morning from the Spirit of Prophecy. Como mi esposa leyó hoy en el espíritu de profecía, va a ser una tormenta que va a ser poderosa. So you can ask, well, what can I do? I'm only one person. What really can I do? Tú puedes preguntarte, ¿y qué yo voy a hacer? Yo soy solamente una persona. ¿Qué realmente puedo hacer? Maybe you're well known, but I'm not well known. What can I do? Él es muy conocido, a nadie me conoce a mí. ¿Qué puedo yo hacer? I was teaching at one of our Adventist universities for some years. Yo estaba enseñando en una de las universidades adventistas. I was teaching undergraduate engineering, Estaba enseñando ingeniería de licenciatura. de licenciatura And then I was asked to teach graduate business classes for Y lu- Andrews University. y luego para la Universidad de Andrews también enseñé ingeniería mecánica, no, Administración de administración de empresas posgrado. de posgrado. And while I was doing both of them, Y mientras hacía las dos, there was a young lady that came to that used to work at our house. vino una joven que ella había estado trabajando en mi casa. Her husband was taking theology, Su esposo estaba llevando teología and she used to help my wife at the house. y ella ayudaba a mi esposa en la casa. One day she was crying, Un día ella estaba llorando and my wife said, "What's the matter?" y mi esposa le preguntó, ¿qué I pasa? forget her name right now. Do you remember? Ya no me acuerdo de su nombre. She said, "Our 10-year-old daughter Nuestra hija de 10 años was assaulted by another young man in the classroom. fue asaltada por otro jovencito en la clase. He put his hands all over her. Y él puso sus manos sobre ella And the principal did nothing y el director no hizo nada. because the young man has a father who's a very influential lawyer. Porque el jovencito tiene un papá que es un abogado con mucha influencia. And she's afraid that she disciplines the young man, what the father might do. Entonces la maestra tuvo miedo de que qué podría hacerle esa persona porque tenía tanta influencia. I said, let me talk to your husband. Entonces yo le dije, déjame hablar con tu esposo. So I talked to the husband and he told me what happened, the same thing. Y el esposo me explicó lo que había pasado, lo mismo que la esposa había dicho. And I said, let's go talk to the principal. Y yo le dije, vamos a hablar con el director. But he said, Brother Gates, they're not going to do anything. Entonces él me dijo, hermano Gates, ellos no van a hacer nada. And I said, well, you don't know what I'm going to do yet. Pero yo le dije, tú no sabes lo que yo voy a hacer. No, but they won't do anything. Pero no, dice él, no le van a hacer nada. You'd be surprised what can happen if you do the right thing. Y yo le dije, vas a estar sorprendido que lo que va a pasar cuando se hace las cosas bien. I have a plan. Yo tengo un plan. So let's go. Vamos. So I went with her father, who was a student of mine, Yo fui con el papá, quien era estudiante de él, and we went to see the principal. y fuimos a ver al director.
In this case, it was a directora, En este caso era una directora, a lady principal. una directora mujer. So we went to talk to her, Fuimos a hablar con ella and she said, Brother Gates, y ella dijo, hermano Gates, what can I do for you? ¿qué puedo hacer por usted? At that point, I was not yet ordained into the ministry, so I was Brother Gates. En ese punto no había yo estado ordenado al ministerio, así que yo era el hermano Gates. So I said, do you recognize this gentleman? Yo le dije, ¿reconoce usted a este joven? Yes, he's the father of the girl that had the problem. Y ella dijo, sí, él es el papá de la niña que tuvo ese problema. Yes. Sí. Brother Gates, I was trying to explain to him that I cannot do anything. Yo estaba tratando de explicarle a él que yo no puedo hacer nada. If I do something, there's going to be severe repercussions. Si yo hago algo, van a haber repercusiones de lo que pueda pasar. I said, oh no, we didn't come to ask you to do anything. No, yo le dije, yo no vine a preguntarle para que usted haga algo. You didn't come here for me to do anything? Ella dijo, ¿no viniste aquí para pedirme que hiciera algo? No. No, yo le dije. We came here to inform you what we're going to do. Yo vine aquí para informarle lo que nosotros vamos a hacer. What are you going to do? Y ella dijo, ¿qué van a hacer? Right after we get done with talking to you, Después que terminemos de hablar con usted, we're going to go down to the local police station and file charges and have him arrested out of your classroom. y entonces vamos a ir con el policía a la estación de policíaca y vamos a poner una demanda para que vengan y arresten a este joven. And they will arrest the young man in your classroom, and the whole world will know that you did nothing. Y entonces van a arrestar a este joven y entonces el mundo se va a dar cuenta que usted no quiso hacer nada. But we don't want you to do anything. Just let us do what we have to do, and you don't have to do a thing. Y yo le dije, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada, nosotros lo vamos a hacer. No. Brother Gates, please. No. Give me a few hours. No, dijo ella. Brother Gates, dame unas cuantas horas. Within 1 hour, he was expelled from the school. Después de una hora, el muchachito había sido expulsado de la clase. The influence of one person. La influencia de una persona. I didn't come to threaten her. Yo no vine a amenazarla a We didn't ella. come to complain. No venimos a We quejarnos. just came to inform her what we're going to do. Solamente le queríamos informar lo que íbamos a hacer. And she said, please wait, let me deal with it. Y ella dijo, espérate, yo voy a lidiar con esto. As she compared the two consequences, she said, it's worse to have the police come in. It's better to go ahead and deal with it. Y entonces ella comparó las consecuencias, dijo ella, es mejor que los policías no vengan y que mejor nosotros resolvamos este problema. She should have done that before. Pero ella debería de haber hecho eso antes. So when you stand up and you do the right thing, other people then react to the right thing, and more right things happen. Entonces cuando tú estás en pie y haces lo correcto, otras personas van a aprender de lo que tú hiciste y también entonces van a hacer lo correcto. One day I came to my classroom, Una vez vine a mi clase had worship with all the students, y tuvimos un culto con todos los estudiantes and I said, okay, everybody turn on your computer. There was about 25 computers. y yo les dije, ok, prendan sus computadoras, habían como 25 They all turned them on, y todos prendieron la computadora nothing happened. y nada pasó. None of them turned on. Ninguna computadora se prendió. Maybe there's no electricity, but we checked and it No hay wasn't. electricidad, a lo mejor. Checamos, pero no era eso. But nothing would turn on. Pero nada se prendía. So I got my faithful tool out, Y entonces saqué mi herramienta fiel and I took apart a computer. y entonces la puse a la computadora, Lo desarmé. la desarmé. There was no motherboard inside. Y no había La tarjeta madre. la tarjeta de The brain. madre, The brain inside. el cerebro de la computadora no estaba ahí. Excuse me. I took apart all of them. None of them had motherboard. Y ninguna de las computadoras tenía el cerebro. Somebody stole my motherboards. Alguien se robó los bordes, la tarjeta madre. So we canceled class. Así que cancelamos las clases I went to talk to administration. y fui a hablar a la administración I said, I think I know what happened. y les dije, yo sé qué pasó. Somebody slept all night
in the computer room when they locked it up with security. Alguien se había dormido en el cuarto de la computadora All night, and then when toda la noche took out all the motherboards, y habían sacado todas las tarjetas madres and then they waited y luego esperaron until security came at 6 in the morning and opened up the building. hasta que seguridad vino para abrir la clase. And then they left with the motherboards. Y entonces esa persona se fue con todas las tarjetas Because madres. during daytime you can't do that. Sí, porque durante el día no pueden hacer eso. And tomorrow is vacation. Everybody goes home for midterm. Y entonces al siguiente día empezaban las vacaciones y todo el mundo se va. I said, I would like to have the boys' dorm search completely all the suitcases. Y entonces yo pedí que donde están los jóvenes, los hombres, que se hiciera un escudriñamiento de todas sus pertenencias. The business manager and the vice president told me, we can't do that. It would cause too much of a problem. Y entonces le dijeron a él, el manager de ahí y la otra persona, de que eso iba a costar mucho dinero hacerlo. And it would cause a problem for. Iba a causar muchos problemas para todas las I personas. said, I know, but I don't have any more classroom anymore. Y entonces yo le dije, yo sé, pero ya no tengo una clase donde desempeñar la actividad. I'm sorry, but we just can't do that. No, lo sentimos, pero no podemos hacer eso. And I said, okay, Ok. no problem. I will call and report it to the police. Yo le dije, no se preocupen, yo lo voy a reportar a la policía. When I get done reporting to the police, they will come and they will check through all the suitcases. Y entonces cuando ellos vengan, la policía, ellos van a checar y van a checar a los jóvenes y entonces se va a descubrir please, give us a few todo. hours. Y entonces dijeron, no hagas eso, danos unas cuantas horas. We'll check the suitcases. Nosotros vamos a checar sus maletas. They found the motherboards, Y encontraron las tarjetas madres. and the two boys were expelled. Y los dos jóvenes que hicieron eso fueron expulsados. The reason I tell you those stories, ¿Por qué les digo yo estas historias? when Dietrich Bonhoeffer stood up for the truth, he influenced many others to stand for the truth. Cuando el alemán Hovenburg se paró por la verdad, él influenció a muchas otras personas. When you stand for the truth and what is right, other people do what is right. Y cuando tú te paras y haces lo correcto, muchos vas a influenciar tú para que también hagan lo correcto. If you just bow your head and act like, I'm sorry, I can't do anything, Si bajamos la cabeza y decimos, ay, no, yo no puedo hacer eso, pues no hay influencia. so God is calling you to stand for the truth. So Dios te está llamando para que tú puedas pararte por la verdad, Though the heavens fall, aunque se desplomen los cielos. people that will stand up for the right. Dios necesita gente que se va a parar por lo correcto, por la verdad. There's a storm coming, Hay una tormenta que se avecina and that will separate people into two groups very fast. y esto va a separar a la gente en dos grupos Right rápido. now, all of us are all together, Aquí estamos todos juntos. and it is my desire that all of us be on the same side. Y ojalá que Dios nos permita que todos estemos del mismo lado. But in reality, there's always two groups in every group of you. Pero en realidad siempre hay dos grupos en un grupo. Those that are willing to pay the price and stand though the heavens fall, and those that are not. Aquellos que están dispuestos a pararse aunque se desplomen los cielos y aquellos que no tienen esa disposición. In the book Christian Service, page 158, En el libro Servicio al Cristiano, página 158 en inglés, por lo menos. 158 en inglés. And at that time, the superficial conservative class Y en ese tiempo los conservadores y superficiales. y You want me to superficiales, speak that? yeah, Do it real fast, okay. Those who had steadily retarded the progress of the work, aquellos que han retardado el progreso de la obra, will renounce the faith and take their stand with its enemies. Renunciarán la verdad y se pararán con los enemigos de la verdad. Toward those whom their sympathies have always been tending, donde sus simpatías siempre han estado con los enemigos. Those apostates will then manifest and become bitter enemies, doing all in their power to oppress and malign their former brethren and excite indignation against them. Aquellos apóstatas manifestarán enemistad contra aquellos que eran sus hermanos, los oprimirán a aquellos que eran sus hermanos y excitarán indignación contra ellos.
That day is just before us. The members of the church will individually be tested and proved. Individually be tested and proved. Ese día se nos acerca. Los miembros de la iglesia individualmente serán probados y probados. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Las circunstancias los forzarán a ponerse para ser testigos de la verdad. Many will be called to speak before councils and courts of justice, perhaps separately and alone. Muchos tendrán que hablar ante los consejos y las cortes de justicia, probablemente separados y solos. The experience which would have helped them in this emergency they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Las experiencias que los hubiera preparado para esta emergencia, en negligencia nunca lo obtuvieron, y estas almas serán cargadas con remordimiento por las oportunidades perdidas y los privilegios perdidos. So we have a storm about to hit. Tenemos una tormenta que está a punto de pegar. We can't give a date. There are no prophecies that tell us when that storm will hit. No podemos dar una fecha porque ninguna profecía nos da la fecha. Because the angels are holding the winds until God's people are ready. Porque los ángeles están deteniendo los vientos hasta que el pueblo de Dios esté listo. And who knows but God when that date is. Y quién sabe más Dios qué fecha será esa. But we do know Pero that sí it's getting sabemos que está cerca. because Matthew 24, 32, and 33, Porque Mateo 24, 32 y 33. Jesus said, when you see all these things, you know it is close, even at the doors. Cuando veas todas estas cosas, dice Jesús, estas cosas están cerca, ya a la puerta. So are you seeing that there's a storm coming? ¿Estás viendo que viene una tormenta? I want to raise your hand if you can see a storm coming. Almost unanimous. There is a storm coming, and Sí. it's going to be just around the corner. Y está a la esquina, a la vuelta de la esquina, la tormenta. And the experiences we must obtain today to stand in that storm Y la experiencia que necesitamos hoy para poder estar en pie durante esa tormenta, to strengthen us, para darnos to fuerza, prepare us, para prepararnos, that will strengthen our faith in God's control in our life. que nos dé fuerza para tener fe en Dios. Y Only God knows what we need. solamente Dios sabe lo que necesitamos. And therefore we must allow God to give us those experiences. Y entonces le debemos de pedir a Dios que nos dé esas experiencias. If you were a soldier, how many of you have ever been a soldier in boot camp? Si tú fueses un soldado, ¿alguno de ustedes ha sido soldado en un Ok. campo de Yeah, we call De it boot batalla, camp. boot Es de camp. preparación. Yeah. Cuando De preparan a los preparación. soldados. I've never been in boot camp. I've never been a soldier. Yo nunca he estado en un campamento de preparación, nunca But he I sido did go to soldado, visit Paris Island, pero sí fui a ver a la isla Paris. París. Where is Paris Island? ¿Dónde está la isla de París? ¿En France? South Carolina. En el sur de Carolina, Carolina. North Carolina. And what do they do there? ¿Y qué hacen ahí? They prepare the Marines. Y ahí preparan a los marinos. I just drove there one time because I was close and I said, I want to see what happens there. Y entonces yo dije, yo quiero ver qué es lo que hacen ahí. And of course, it was a sergeant training Marines. Y entonces había un sargento entrenando a los marines. Attention! ¡Atención! And they were doing what they do. Y ellos hacían lo que sabían hacer. I was just a tourist driving through looking at the scenes. Yo era un turista solamente viendo todas las escenas. And I saw one soldier go, Y yo vi a un soldado que escupió. and a sergeant came running at him and said, Soldier, did I give you permission to spit on the ground? Y yo le dije, ¿te di permiso para que escupieras en el piso? No, sir. No, señor. Get down on your hands and pick that up with your mouth and put it over there. Y entonces le dijo, vas a bajar y vas a agarrarlo eso con tu boca y lo vas a escupir en otra So he had to parte. get down, pick up the spit in the dirt, and spit it over there. Y entonces tuvo que poner en el suelo, agarrar ese escupido y ponerlo en otra parte. And you say, that's not very nice training.
Y yo dije, eso no es muy bueno en bien Well, let me entrenamiento. ask you, are they training the Marines to have an easy life? Pero están entrenando a los marines para tener Is una that what it is? vida It's Paris fácil. Island where you go dancing and do this? Ay, ¿será que será como bailar? Is that what the U.S. Marines do? ¿Es eso lo que hacen los marines de Estados Unidos? ¿Bailar? No. No. They said a few good men is what they advertise. Es lo que su aviso de ellos es de que ellos hacen, o Unos bueno, pocos hombres buenos. unos pocos hombres The buenos. best of the best. Lo mejor de lo mejor. There's a bunch of them right now sitting on the borders of Venezuela, maybe inside of Venezuela. Hay muchos en el borde de Venezuela y quizás adentro de Venezuela. And they have a job to do. Y tienen un trabajo que hacer. And it doesn't have to be an easy job. It can be the toughest job in the world. Y no es una obra fácil, puede ser un trabajo muy difícil. For every type of job, there is a special forces prepared for that kind of job. Para cada trabajo hay una fuerza especial que se dedica a eso. As we come to the final battle in Earth's history, A medida que nos acercamos a la batalla final en la historia de este mundo, this is not a little conflict like the U.S. and Venezuela. esto no es un pequeño conflicto como lo está viendo ahorita Estados Unidos con Venezuela. This is not a little war like Ukraine and Russia. No es una pequeña guerra como Ucrania y Rusia. This is the universe versus the world, Este es el universo contra el mundo, with the brightest minds in the universe. con las mentes más brillantes del universo. And there's accusations made against God the Creator. Y hay acusaciones que se están haciendo en contra del Creador. Your law cannot be kept. Tu ley no puede ser guardada. It's an unjust law. Es una ley injusta. Nobody can keep your law. Nadie puede mantener la ley, Obedecerla. obedecerla. Okay, so these are the accusations against God Himself. Estas son las acusaciones que se hacen en contra de Dios. Now, God knows how to defend Himself, but that's not the appropriate way to defend yourself. Ahora, Dios sabe cómo defenderse por sí mismo y esa no es la mejor manera de defender. Do we have any lawyers here today? ¿Tenemos algún licenciado aquí hoy? In leyes? ¿Abogado de leyes? No. Okay. But you know enough about law to understand my Pero question. yo creo que ustedes conocen suficiente de las leyes para contestar la pregunta. If I am an accused person, Si yo soy una persona acusada, is it enough to say, I'm not guilty? No, 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 I'm not guilty. Is that good enough? ¿es suficiente decir yo no soy culpable, yo no soy culpable? ¿Es eso suficiente? No. Somebody else No. has to prove that I am innocent. I just have to stand and watch. Otra persona tiene que manifestar de que tú eres inocente, no tú mismo. So God could say to the universe, Satan's accusations are false. He's a liar. Dios puede decir, las acusaciones de Satanás son falsas, él es un mentiroso And he would be right. y él va a estar en lo cierto. But the angels would say, Pero los ángeles but maybe he's a little bit right. van a decir quizás esté un poquito How correcto. do we know for sure? ¿Cómo vamos a saber nosotros por seguridad? So God says, I will show you 144,000 people at the end of time Pero Dios nos va a mostrar al final del tiempo 144,000 personas. and they are fallen sinners that have chosen to follow the Lamb everywhere he goes. Ellos son pecadores caídos, pero han escogido seguir al Al Cordero. Cordero donde quiera que él They are the vaya. first fruits redeemed from among earth. Ellos fueron los primeros de ser redimidos de esta tierra. So there are people among us Así que hay gente entre nosotros in the last generation. en la última And there generación was no guile found in their mouth. y no había mentira que había sido encontrada en sus labios. Mentira is lies. Guile means lies. There was no lies found in their mouth. No habían mentiras encontradas en sus bocas. Let me ask you, do we have any deceit in our mouths? Nosotros tenemos engaño en nuestras bocas. You say, oh, no, 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 I don't lie. But No. let's think about it a little bit. Nosotros decimos, no, yo no miento, pero vamos a pensarlo un poquito. In the Latin American culture, lying is very easy.
En la cultura latinoamericana, mentir es muy fácil. As long as you save faith, that's what's more important. Ah, ah, As long as you save face. Se protege la dignidad. Ah, Una mentirita para proteger la dignidad. ajá. Mentira blanca, a little white lie. So it's okay to lie. Everybody knows you're lying, but they know it's because you're trying to protect the honor of the person. Ajá. Todo el mundo sabe que no está mal decir una mentirita con tal de proteger la dignidad, el honor. So there's lies everywhere, and most of us Spanish cultured people, we don't believe half of what we hear. Hay mentiras que decimos, ¿verdad?, entre los latinoamericanos y esas mentiritas van y vienen. We don't believe it, but we understand. No lo creemos, pero nosotros comprendemos. And so it's easy to just say something that's not really the truth, just to kind of smooth things. Podemos decir una pequeña mentirita con tal de mantener las cosas suaves. I'm late today because there was a lot of traffic. Yes. And everybody knows there wasn't a lot of traffic that day. Podemos decir algo así como que llegué tarde porque había mucho tráfico, aunque sabemos que no había tráfico. We just left late. Solamente salimos tarde. So if this group is not going to have lies in their mouth or deceit, si este grupo no va a tener mentiras o engaños en sus labios, we have to ask ourselves, does our life, tenemos que preguntarnos, is it transparent? ¿es nuestra vida transparente? Can people look carefully with a microscope and find that it's just exactly the way it is we say it is? ¿Será que una persona pueda ver dentro de un microscopio y vernos que realmente somos transparentes? They did a poll some years ago. Hicieron una encuesta among Protestant pastors. Entre pastores protestantes, Adventistas, metodistas, bautistas. And they asked the wives of the pastors. Y le preguntaron a las esposas de los pastores. If Jesus were to come today, would your husband be saved? Si Jesús viniese hoy, ¿se va a salvar tu esposo? 50% of the wives said, my husband would not be saved. 50% de las esposas dijeron, mi esposo no sería salvo. Because what he is up front on a pulpit is not the same like he is at home. Porque lo que ustedes ven en el púlpito de él no es lo mismo como él se presenta en casa. What would our wives say, men, of us? ¿Qué dirían nuestras esposas, hombres, de nosotros? What would our children say of us parents? ¿Qué dirían los niños acerca de los padres? Well, what they are in front of the people is very different than what they say is different than what they do. Quizás dirían, lo que ellos como se presentan delante de la gente y actúan es muy diferente a como es en casa. Our children know that we are not perfect. Los niños saben que nosotros no somos perfectos. We make mistakes and we apologize. Hacemos errores y pedimos perdón. But it's very different to be a hypocrite than to not be perfect. Pero es muy diferente ser hipócrita y no ser perfecto. The children know if the parents live what they preach. Los niños saben si los papás están viviendo lo que predican. And God is looking for people today Y Dios está buscando a su pueblo hoy that follow the Lamb. Everywhere God says they go, they are willing to follow what God's will is. que siguen al Cordero donde quiera que vaya y que la persona está dispuesta a seguirlo. That's what God is looking for. Dios está buscando eso. And once He has a people ready, Y cuando Él tenga a la gente lista, He's not going to delay. Él no va a tardar. The winds are being held until His people are ready. Los vientos se están manteniendo hasta que su pueblo esté listo. And God is not talking about 25 million Adventists. Y Dios no está hablando de 20 millones de adventistas. He's talking about 144,000. Él está hablando de 144,000 adventistas. Be it literal or symbolic, that is not the point. Ser literal o simbólico, eso no es el That's a punto. very small group. Es un grupo pequeño. But for Satan, that's a large group. Pero para Satanás ese es un gran grupo. Only Enoch and only Elijah have ever been in a position to be translated.
Solamente Enoc y Elías han estado en esa posición de ser trasladados. But there's going to be 144,000 that will be ready soon. Pero habrá 144,000 muy pronto que van a ser. And God is inviting us to be among them. Y Dios nos está invitando hoy para estar entre ese grupo. So in your home, do you stand together? En tu casa, ¿ustedes se paran juntos? ¿Están juntos? Do you stand alone? ¿O estás solo? In your community? ¿En tu comunidad? In your church? ¿En tu iglesia? Are you known for standing for the truth though the heavens fall? ¿Te conoce la gente como una persona que se mantiene del lado de la verdad? Christian service says it very clear. El servicio cristiano dice, y es muy claro, Let those that speak up front deja que aquellos que hablen al frente demand demanden that those who want to obey the Lord demonstrate it. que aquellos que van a seguir a Dios lo demuestren en su vida, Unmistakable sin error. evidence that they will come forward and demonstrate their loyalty to the King of Kings and the Lord of Lords. Un pueblo que demuestre su lealtad a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. In other words, En otras if palabras, you're a pastor, an elder, deacon, a leader in your church, si eres un diácono, un líder, alguien que tiene un puesto en la iglesia, don't just minister to a group of people that are just comfortable sitting in their chairs. no hagas ministres a gente que esté cómoda, sentada solamente en el púlpito. Demand. Demanda. That's a little harder. That's a little Demandar hard es más difícil, ¿verdad? word. Demand that they come forward Demanda de que ellos vengan al and frente demonstrate your loyalty y demuestren su lealtad a to the Dios, King of Kings al Rey de Rey and the Lord of Lords. y Señor de Señores. Don't just sit there No te sientes solamente ahí. Párate and show the world where you stand. y muéstrale al mundo dónde estás parado. If you're quietly living your life now, that's about to end. Si estás calladamente viviendo tu vida sin hacer nada por Dios, Ya está por terminar. You can't do that very much longer. eso no lo vas a poder hacer por mucho más tiempo. So start now to stand up. Empieza desde ahora a ponerte del Let lado de la everybody know verdad. where your loyalties are. Dale a saber a todo el mundo de dónde está tu lealtad. First in your family, Primero en tu familia, then in your home church, en tu casa hogar, in your community, en tu comunidad and in your workplace. y en tu lugar de trabajo. So that everybody knows who you are Que todo el mundo sepa quién tú and eres what you stand for. y para qué tú estás de pie. Will it Por- cost you? ¿Te va a costar? Yes. Sí. But if you don't do it, Pero si no lo haces you're preparing to keep your mouth shut when a storm comes. y te preparas para mantener tus labios cerrados cuando venga la tormenta, And that will cost you your eternal life. eso te va a costar tu vida eterna. There was a man arrested, a Christian arrested in a Muslim country. Había un hombre que fue arrestado en un país musulmán He was tortured for his faith. y fue torturado por su fe. And then he discovered that they went to his house and they arrested his children and his wife. Y luego se dio cuenta que fueron a su casa y arrestaron a sus hijos y a su esposa. And they were executed and they were hung. Y ellos fueron ejecutados y colgados. And he said, I would have been very disappointed in my wife and children if they had not stood for the truth. Y dice él, yo hubiera estado muy triste de si mi esposa y mis hijos no se hubieran parado del lado de la verdad. I'm so proud of them for standing for the truth, even if it cost them their life. Estoy muy orgulloso y contento de que ellos se mantuvieron del lado de la verdad. Remember that song, Becky, that I preached on El nombre de una música about loyalty to God in that Indian family. Do you remember the name of that? de que él la cantó esta música en esa casa It's in one of our hymns. es uno de los himnos de la Ah. lealtad. I have decided. I don't remember the name of the He decidido. he decidido seguir a Cristo. Ujú. This man accepted the Lord and went back to his home village.
Este hombre aceptó a Dios y fue a su villa de donde él era. Nobody was a Christian. Nadie era cristiano en esa villa And the chief called them all together. y el jefe lo llamó a todas las personas a que se He said, juntaran we will not have anybody living in our community that is a Christian. y dijo, no va a haber nadie aquí en esta comunidad que sea cristiano. If you don't renounce Christ, we will execute your children. Si no renuncian a Cristo, vamos a ejecutar a sus hijos. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yo he decidido seguir a Cristo, no hay manera de volver atrás, no volveré atrás. And he executed his children. Y ejecutaron a sus hijos. Then they threatened him with the execution of his wife. Y luego a él lo amenazaron con ejecutar también a I su have esposa. decided to follow Jesus. Y él dijo, he volveré. decidido a No seguir a volveré. Cristo, no volveré. They executed his wife. Y ejecutaron a la esposa. They gave him one more chance. Y le dieron otra oportunidad Same response. y la misma respuesta. They executed him. Y también lo ejecutaron a él. But the chief Pero el had jefe never seen such loyalty in his life before. nunca había visto tal lealtad en toda su vida. He himself became a Christian. Y él mismo se hizo cristiano. The whole village became Christian. Y toda esa villa se volvió cristiano. Thousands of communities were reached for Y, Christ because y of that miles family. de comunidades fueron alcanzados por esa familia que murió. The blood of the martyrs is a seed for people to be born again. La sangre de los mártires es como una semilla que va a hacer que se abra el evangelio. If God calls you to live for him or to die for him, El Señor te llama para vivir por Él o morir por Él. just remember, Recuerda it's for the salvation of people. que es para la salvación de otros. For your salvation Por tu salvación or for other salvation. y para los otros también sean salvos. I have a couple more stories I could tell you. Want to give me a few more minutes? Tengo otras historias que compartir. ¿Ya se cansaron? ¿Me dan otros minutos? Two more stories? Let me see your hands if that's okay. Déjame ver sus Oh, manos. okay, the majority. Okay. La mayoría. There was a lady that sent her son to Vietnam. Había una dama que fue mandada a Vietnam And she prayed for only two things. y ella oró por dos Lord, cosas. please bring my son back and please save his soul. Señor, trae mi hijo, devuélveme a mi hijo y que él pueda ser salvado. Her son was killed in Vietnam. Su hijo murió en So Vietnam. she was complaining to the Lord. Entonces ella se empezó a quejar con Dios. Lord, I only asked you two things. Couldn't you give me both? Solamente te pedí dos cosas, ¿por qué no me las diste ambas? And the response was, I gave you one of your two wishes. Y entonces la respuesta de Dios fue, te di uno de lo que tú pediste. Wouldn't you have wished for the same answer? ¿Tú no hubieses querido esa I misma saved the soul of respuesta? your son. Yo salvé el alma de mi hijo, de tu hijo. Sometimes God can't give us all of our requests. Quizás muchas veces Dios no nos va a dar todas las respuestas de la oración. I was standing on a street corner Estaba yo parado en una esquina in de la Samaipata, calle Bolivia, en Bolivia, up in the mountains. en las montañas. I was talking to a nurse. Yo estaba hablando con una enfermera Suddenly, a motorcycle shot past us, y entonces una motocicleta pasó rápido, just as a big 18-wheel truck. mientras una troca de esas grandotas venía en ese mismo camino, en esa ruta. Motorcycle never stopped. La motocicleta nunca paró. He shot out in front of the driver, and the driver ran Se over. puso enfrente de ese camión y el camión pasó sobre él. When it was over, about a second later, Cuando todo terminó, como un segundo más the tarde, motorcycle was over there wrapped in just a ball of metal, la motocicleta estaba envuelta como un montón de metal and there was the body of the young man cut in two pieces. y el cuerpo del joven estaba cortado en dos piezas. His torso and his head and shoulders were facing upward. Su torso y su cabeza estaban hacia arriba. His intestines were on the ground, Los intestinos estaban sobre la calle and his legs were turned the other direction, lying about 2 feet away. y sus piernas estaban como en otra dirección, en otro lado. But there was no blood. Pero no había sangre. Evidently, he didn't cut a major blood vessel. Entonces parece que no había cortado ningún vaso grande del cuerpo Sanguíneo, yeah. sanguíneo.
So I said, well, he must have blood pressure. Entonces yo dije, debe tener entonces su presión. So I ran up to him and felt his pulse. Entonces corrí a él y sentí el pulso I knelt beside him. y se postró delante de él There was a good pulse. y había un pulso. And as a nurse, I learned that the last thing you lose many times is your hearing. Ajá. Y entonces como enfermero yo aprendí que lo último que pierde una persona es el oír. So I started talking to him. Entonces empecé a hablar con él I told him what happened. y yo le dije que había pasado. Can you hear me? I said. Y yo le pregunté, ¿me puedes oír? He moved his shoulders. Y entonces él movió sus hombros. I said, you're going to die. You've been cut in 2 pieces. Y yo le dije, tú vas a morir, has sido cortado en 2 pedazos. There is no way to survive. No hay manera de que sobrevivas esto. However, God has given you a chance to hear me. Pero Dios te ha dado la oportunidad de escucharme. He wants to save you for heaven. Él te quiere salvar para el cielo. Would you like me to tell you about how God loves you, and would you like to give your heart to the Lord? Y yo le pregunto, ¿quieres saber acerca de Cristo Jesús y cómo Él te quiere salvar? He moved his shoulders again. Y él movió otra vez sus hombros. So I told him how God died for him. I told him, do you admit that you are a sinner and that And- you need forgiveness? Entonces yo le dije, ¿sabes que tú eres un pecador y que tú necesitas el perdón de Dios? He shook his shoulders. Y él otra vez movió los hombros. Do you want me to pray with you, and can you pray with me in your mind? He shook his shoulders again. Y yo le dije, ¿puedes orar conmigo en tu mente? Y otra vez él movió sus hombros. So I prayed with him several times, Entonces oré con él varias veces, asking God to forgive him from all his sins pidiéndole a Dios que lo perdonara de todos sus pecados. and to please be his Lord and Savior. Y por favor, que él fuese su salvador. I said, did you repeat with me? And he shook his shoulders. Y yo le dije, ¿repetiste conmigo eso? Y él movió sus hombros. I said, the ambulance is coming now, and they're going to put you in the ambulance. I will help put you up there. Y entonces yo le dije, la ambulancia viene y cuando ellos lleguen yo te voy a ayudar a subir a la ambulancia. But in a little bit, your blood pressure will drop and you will die. But I'm going to find your name, and I'm going to find your family, and I'm going to tell them that you accepted Christ. Y entonces yo le dije, se te va a bajar la presión, quizás vas a morir, pero yo le voy a contar a tu familia lo que ha pasado. I helped pick him up. I got covered with blood. Yo lo levanté y me cubrí, me llené de sangre. We put him in the ambulance. Lo pusimos en la ambulancia And a few minutes later, the blood vessels relaxed and he bled out and he died. y en unos cuantos minutos los vasos sanguíneos se relajaron y empezó a sangrar por todas partes y se murió. How much love God has, Pero miren cuánto amor Dios tuvo por él. that at all costs he's willing to allow somebody to be saved even after going through trauma like that. Después de un trauma como eso, cómo Dios permitió que este joven también reconociera a Jesús y fuese salvo. A friend of mine Un amigo mío in Angola, en Angola, Gabriel Esteban, Gabriel Portuguese, Esteban en portugués, he was raised by demons. él fue creado por demonios. They changed his diapers. Le cambiaban sus They pañales, gave him his milk. le dieron sus They leches. taught him every evil there is to learn. Estos demonios le enseñaron todo el mal que él podía aprender. They told him how to assault and kill people, Le dijeron cómo asaltar y matar a gente, sacrifice children, sacrificar niños, drink their blood, beber su sangre, eat their heart. comer su corazón. When he was 18, he was exposed to Jesus. Cuando tuvo 18 años, fue expuesto a Jesús. A young Adventist man told him that Jesus loves him and died for him. Un adventista joven le dijo, Jesús murió por ti y te quiere salvar. Knowing that the demons cannot read your thoughts, he said, if Jesus, you exist and you can read my mind, I want to get to know you. Entonces, ya que los demonios no pueden leer la mente, él con su mente le contestó a Dios y él dijo que él quería ser salvo, él quería conocer a Cristo. A few nights later, Unas noches después, Jesus appeared. Jesús apareció. They spoke for 4 hours together, Hablaron por 4 horas juntos. mind to mind, never a word was mentioned. Mente con mente, ninguna palabra se dijo. And then he was unparalyzed and he knelt down and gave his life to the Lord.
Y luego la parálisis, se curó de la parálisis y dio su vida, entregó su vida a Cristo. Today he's a missionary, Hoy él es un misionero, an evangelist. un evangelista. He told me, Y él me dijo, he said, the demons told him that they love to kill Christians. y el demonio le había contado a él que ellos aman matar a los cristianos. But every time they kill a Christian, Pero cada vez que matan un cristiano, they can only do it with God's permission. solamente lo pueden hacer con el permiso de Dios. And God never gives permission for a Christian to die unless they're ready to die. Y Dios nunca da permiso de un cristiano morir sin esa persona estar sellada para la So every salvación. martyr that died, Así que cada mártir que ha muerto, every Christian that suffers an accidental death, cada cristiano que sufre un accidente de carro or a death of any kind, o muerte de cualquier tipo, if your life belongs to God, si tu vida pertenece a Dios, just know sabe y ten la seguridad they were ready to die. que ellos estaban listos Your para Heavenly morir. Father will Amén. never allow anything to happen to you Nuestro Padre Celestial nunca va a permitir que te pase algo unless you are ready. a menos que estés listo. That's great Amen. encouragement for us. Ese es un gran ánimo para Let us nosotros. never take ourselves out of God's hands. Nunca nos dejemos llevar fuera de las manos de Dios. Every morning, recommit your life to Christ. Cada mañana recomite tu vida a Dios. Consagremos. Consagra tu vida a Dios. And His life is in His hand, our life, Nuestra vida está en manos de Dios and we can trust it. y podemos confiar en Él. The days ahead Los días que are vienen going to be tough. adelante de nosotros van a ser difíciles. Let us trust God with our preparation Dejemos tener confianza en Dios en todo lo que hagamos, as He prepares us for the mission. para que Él nos prepare para la misión. God bless you. Que Dios te bendiga. Let us bow our heads. Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for this lovely place. gracias por este hermoso lugar. Today we have been exposed to the great love you have for mankind. Hemos sido expuestos hoy al gran amor que tú tienes por la humanidad. Help us to learn to be loyal to you, to the King of Kings and the Lord of Lords, Ayúdanos a ser fieles al Rey de Reyes y Señor de Señores. to the mission you have given us, A ser fieles a la misión que tú nos has dado. to be transparent, Para ser transparentes. to follow the Lamb everywhere He goes. Que podamos seguir al Cordero doquiera Él vaya. Anoint us with your Holy Spirit. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Prepare and utilize us Prepáranos and use us y úsanos, and Padre. our children, Y a los niños our también. loved ones, Y a nuestros seres our queridos. fellow church members. Y a nuestros miembros de la iglesia. Be with our leaders, Sé con nuestros líderes, our pastors, nuestros pastores, our deacons and elders, los diáconos y ancianos. as together we Y form one juntos. family Porque juntos formamos una familia. under God. Debajo de Dios. For this we pray. Y por esto oramos. In Jesus' name. En Cristo Jesús. Amen. Amén. Hold it.